Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bien, en este momento entonces iniciamos en este caso con la sesión de lectura crítica. Quisiera saber si Ana en este momento te vas a dar algunas palabras o algo en particular o empezamos con la presentación directamente. No, dale, empieza Samuel con la clase. Listo, perfecto. Bien, entonces me presento. Mi nombre es Samuel Lorenzo Chamorro, como pueden ver ahí en pantalla. Soy profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional en Colombia. Estoy realizando una maestría también en educación y complementando estos estudios pues con un segundo grado en economía, todo en la Nacho. Acá. Bien, parece que por la lluvia estamos... no, por ahora no estamos presentando nada, Huxley. Gracias por comentarme. Entonces, bueno, estamos teniendo un poco de problemas de internet por el tema de la lluvia y demás que está ocurriendo en Bogotá. Pues parece que no es algo muy grave, pero pues lo comento por si acaso, ya que nos ha pasado a juntos también con Ana. Bien, como les decía, pues es un placer acompañarlos acá. Si no estoy mal, veo algunas personas conocidas nuevamente en el chat, ya que he visto, muy buenas tardes. Como saben, también estuve en la clase de matemáticas, pero pues igual me gustaría hacer la dinámica para los que no, para los que no la conocen aún. Quisiera saber pues en qué carrera estamos interesados y si de pronto la lectura crítica tiene o no tiene que ver con esa materia en principio. Muy buenas tardes, María de los Ángeles. ¿Qué queremos estudiar? ¿Cuál es nuestra meta? Contaduría, por acá bastante contaduría, derecho, ok, ahí sí tenemos harta lectura. Contaduría depende, ¿no? Hay ciertas cosas que hay que entender que sería interesante. Listo, tenemos profesor de inglés, ok, inglés, animación, periodismo, ok, sí. Digamos que hay ciertas cosas, ok, idiomas, arquitectura, que definitivamente tienen mucho que ver con la lectura crítica, ¿no? Otras que, sin embargo, pues son necesarias, ¿cierto? Estudio matemáticas, quiero estudiar medicina, ok, eso está muy bien. Veterinaria, música, listo. La música es un lenguaje, ¿no? Pilas con esas cosas de arte que al principio se ven lejanas, y no. Economía, por supuesto, la parte social y de entender eso detrás de la economía es muy importante. Saber leer, saber hacer análisis críticos, lenguas modernas, ni decirlo. Obviamente hay otras que podemos derivarlo, es decir, tener la atención y tener la capacidad de juzgar, de ver ciertos argumentos, obviamente es importante en cualquier materia, ¿no? También, obviamente, depende de la universidad que queramos, qué queremos con nuestro puntaje ICFES, a dónde le estamos apuntando. Por favor, cuéntenme. Nosotros, ¿qué universidad queremos? ¿Para qué queremos ese puntaje? ¿A qué universidad aspiramos que tenga? En la nacional, que tiene examen propio, más de 350 me parece un muy buen objetivo, digamos, nomás para iniciar. Un TPC Tunja, ok, bastante en Tunja. Universidad de Antioquia también tiene por aparte. Cauca, ok, Cundinamarca, Universidad Nacional, listo. Un Andes Oudea, bien, también exigente con el puntaje. WIS 400, exigente, bien. Ni necesito un 280, saqué 230. Ahí tenemos el objetivo claro, hay que subir eso. Listo. Quisiera saber si en la UPTC de Tunja, que lo he visto varias veces tanto en esta clase como en la otra, es con puntaje ICFES o con examen propio de la universidad, con ICFES. Ok, vale, entiendo, perfecto. Universidad de Nariño, de Córdoba. Ok, con puntaje ICFES, 28 años. Claro, sí, obviamente hay que buscar esas becas, es una muy buena oportunidad. Lo bueno es que el ICFES también ayuda a veces con eso. Tolima, ok.
¿Qué más tenemos por acá? Andes UD, Escuela Nacional del Deporte, ok, bastante especializado para lo que uno quiera. El Atlántico del Norte de Barranquilla, ok, Universidad Nacional, la del Valle, listo, bien, listo. Tenemos bastante variedad, obviamente. Hay unas que se nota que están muy de acuerdo con el interés o de la excelencia académica o de específicamente lo que queremos, ¿no? Obviamente si uno dirige algo, digamos, bastante específico de aeronáutica o licenciatura en educación física, pues obviamente destacan muchas universidades que no es la primera opción de cualquier persona, ¿no? Y por supuesto, después está pues, los Andes, la Nacional, ¿cierto? Para ingeniería, una maravilla y demás, perfecto. La Cundinamarca también tengo muy buenas referencias de ella. Tocaría revisarlo, Esteban. Yo creo que Ana tiene más información al respecto. Es que sugerías para ingeniería en biotecnología. Uy, pucha. Bueno, primero tocaría mirar qué hay, digamos, en ingeniería específicamente de biotecnología, porque no me suena la carrera tampoco como muy demandada, ¿no? 16 años, bueno, aprovechar esa juventud y prepararte, obviamente, que esa edad no te sea un requisito negativo, sino positivo, de ganar más experiencia más pronto y de entrar directamente si es lo que deseas. Entonces, primero tocaría revisar mucho ese tema, Wilmer, de dónde está la carrera. Yo primero me enfocaría en eso, como dónde está, porque a mí no me suena en la Nacional, no sé si en los Andes probablemente, que sería pues obviamente una muy buena universidad. Entonces, mira, por acá te recomienda Sara Luna. Escuela de Ingenieros, la Cundinamarca, no sé muchachos ustedes qué información tengan. A mí se me hace que es exigente en el sentido de que sigue siendo una zona muy central. O sea, recuerden que Cundinamarca sigue siendo un territorio que no es que incluya a Bogotá, pero pues ya no, pilas con eso ahí en sociales. Pero la verdad se me hace exigente porque es central, ¿no? La Universidad Magdalena, todo lo que sea medicina siempre es complejo, mucho, porque es una de las carreras más demandadas y pues así no sea cierto, ojo con lo que voy a decir, no estoy diciendo que sea cierto, no simplemente que es algo que piensa mucha gente, es todo influye para que medicina sea una carrera. ¿Por qué? Porque gente enferma hay. Entonces siempre va a haber, entonces por ende siempre hay trabajo, en teoría. ¿Qué más? Tenemos el tema del prestigio. Ser médico no es una cosa que uno diga, no, voy a esforzarme mucho para trabajar en servicios generales. Lo siento, pero es la verdad. Entonces, como da prestigio, tiene nombre, tiene sueldo y tiene posibilidades de trabajo, pues siempre va a ser exigente. La universidad más exigente, dividamos. Si hablamos de universidades públicas, la Universidad Nacional, cualquiera de sus sedes, empezando por Bogotá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es la más centralizada, la que tiene más gente. Si hablamos en Santander, por supuesto, sería la UIS. Si hablamos a nivel general, pero si hablamos de privadas, sería la Universidad de los Andes. ¿Listo? ¿Es normal sentir nervios con el ICFES? Por supuesto que sí. Obviamente eso también se maneja y se trabaja, digamos, en el sentido de orientación vocacional o preparación para ansiedad y estrés. Se puede trabajar, pero sí es normal, es decir, es un examen que, si bien no define nuestra vida, y yo sé que eso suena ya a frase de cajón, pero créanme que es cierto, tampoco es algo que nosotros podemos decir como, uy, es totalmente irrelevante. Claro, es algo importante, salvo que tú hayas aprobado el examen de la nacional, o sea, también seamos muy honestos en eso, ¿no? Digamos, si tú ya presentaste el examen de la nacional, cosa que en mi caso me pasó, y te confías de que ya pasaste 11 y de que el ICFES no importa, te llevas un buen susto. ¿Vale? O sea, también ojo con los chicos de la Nacho, que ustedes no pasen el examen y se confíen de que ustedes están graduados de 11. Eso no es cierto. Ustedes no se han graduado de 11, por ende, así sea un bimestre, un trimestre, van a tener que estar concentrados sabiendo que ya no les importa el colegio. Porque, evidentemente, que me va a importar si ya pasé la nacional. Es tema de confianza y es tema de sobrevalorar las cosas. Sí, hasta cierto punto, la persona que me escribía es del Samsung, sí, sí, en cierto punto sí, sobre todo en los más exigentes, obviamente, digamos que en universidades de menor nivel o menor cantidad de estudiantes, necesitas haberlo presentado, que eso sí es un requisito, y, y también obviamente tienes que pues, demostrar, digamos, cierta competencia, si sea en una entrevista para entrar a la carrera, ¿no? A la gente le conviene que se gradúen en términos muy generales. Y
Por supuesto que también es importante a la hora de conseguir becas, como ya lo íbamos diciendo. Yo pienso que sí, pero pues lo importante es, si estoy nervioso con término, igual toca presentarlo. Sí, es la manera en la que uno lo quiere vivir, muchachos. O sea, obviamente uno tiene que cargar con el peso del resultado de la sensación que le dé el examen, sí. Pero por supuesto que es importante el hecho de decir, primero sí, como bien dice Huxley, lo tenemos que presentar, punto. O sea, y el resultado juega a favor o en contra de eso. O sea, si ustedes trabajan bien bajo presión y están muy complicados en el sentido de, de que les cuesta obviamente manejar esa presión, pues obviamente es mejor ignorarla. Si a ustedes les gusta jugar bajo presión y sienten que eso los lleva a ser mejores, pues realmente ustedes pueden estar tranquilos. Sí, en otro país suele ser muy distinto. En otro país suele ser muy distinto. En la nacional del ICFES también pesa mucho. No pesa. Desde la pandemia no pesa. La única excepción fue en la pandemia y sí pesaba un montón. ¿Por qué? Porque eran notas del colegio más ICFES. Había gente del filtrado, específicamente de qué me escriben de un Motorola. Del filtrado de filtrar personas para que no entren a una universidad como la nacional o cómo. ¿Se puede estudiar? Sí, sí se puede estudiar en otros países. ¿Cómo hago para preparar a mi hermano para el ICFES? Bueno, tenemos esta posibilidad, ¿no? Y pues obviamente también depende de la edad, que se fije pues mucho en qué es lo que destaca, corregir falencias y por supuesto irse preparando, para eso está la Expresavera hoy en día. Poder estudiar a Estados Unidos, eso sería más con el bachillerato internacional, con IB. Me parece a mí que es mucho más adecuado para este tal, pero pues creo que, por lo menos yo como docente, ¿no? Ya no hablo en este momento a nombre de la empresa, creo que es un buen momento para empezar. Normalmente se empieza en noveno, no me parece que octavo sea un error garrafal empezar. Y pues también obviamente depende de qué haga la empresa, ¿no? Yo en mi caso personal te diría que si tienen la disponibilidad, empiecen de una vez, ¿no? O sea, digamos, sería alguien al que yo pensaría en darle clase. Eso. Y de resto simulacros hay por montones también en internet. Filtrado del examen ICFES, pues muchachos, ético no es, pero si pasa, deben tener un supuesto examen que será el ICFES. Pues con eso hay que tener cuidado. Por acá ya me están exigiendo cosas, está como pesado el tema. Eh, entonces, pues no es lo que debería pasar. Obviamente se podría, digamos, cometer un tema de fraude o demás, de que la gente no cumpla con lo que dice. Hay gente que lo puede tener, sí. ¿Por qué? Porque hay muchos jefes de salón, coordinadores de sitio, y otros cargos directivos que ahorita no recuerdo puntualmente, y ahorita más tarde los pregunto. Se puede filtrar por esa razón. ¿Por qué? Porque la gente recibe el material antes de que le llegue. Obviamente eso es ilegal, debe estar supuestamente bajo llave y no sé qué más cosas. Sí, pues claro, Jesús, podrías, es más, si tu hermano quiere, deberías. Qué buen hermano, ¿no? Claro, entonces pilas también cuando se filtre, ¿no? Si se filtra 80 siglos antes, pues un poquito ilógico, ¿no? Ahí necesitamos un poco de lectura crítica y de argumentación. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Sigamos respondiendo. ¿Cuál es el error más común que se comete en la diferencia hace que la gente le vaya mal? Primero, el manejo del estrés. O sea, si a ti no te gusta jugar bajo presión, graves, graves, graves. Y segundo, el tema de pensar fuera de la caja y de rendimiento que tengan dentro del examen. Muchachos, hablando de lectura crítica, porque obviamente estamos muy enfocados en eso, eh, tienen que leer durante 4 horas y media 2 veces. O sea, créanme que el descanso es suficiente y que casi nadie se tarda las 4 horas y media, pero solo ténganlo en cuenta. O sea, son una lectura de máximo 4 horas y media. Si ustedes no están acostumbrados a leer, se cansan, les da sueño, les arden los ojos, se tienen que echar gotas, lo que sea, pero caigan en cuenta de que eso existe, ¿ok? Ahora. De resto, decía pensar fuera de la caja. ¿Por qué? Porque el ICFES está muy diseñado para la educación colombiana y pues esa es la gracia. Lamentablemente la educación colombiana no es usted piense, analice, argumente y, digamos, genere creativamente un argumento o alguna hipótesis. No.
pantalla. Bueno, ya después miramos qué podemos hacer. Ahí está, con palabras un poco soeces, pero sí, hay gente que lo presentó y obviamente la embarra. ¿Qué debo tener en cuenta para definir qué estudiar? Lo que te apasiona, lo que es demandado. Yo siempre recomiendo lo que apasiona sin descuidar lo otro. ¿Por qué? Porque es que estudiar medicina, cualquier cosa, póngale el nombre de la carrera más demandada según ustedes y que más plata gane. Eh, pero si no puedo ver una gota de sangre, o si definitivamente no estoy hecho para la salud de las otras personas, o no quiero ser investigador ni metido dentro de un laboratorio así no tenga que ver con nadie, pues la verdad es complejo. Entonces yo creo que hay que buscar, priorizar lo primero, sea que a mí me guste, y después buscar que el resultado laboral sea el satisfactorio. A mí me puede encantar la anatomía y mirar los huesos y saber las enfermedades de memoria, porque pues, digamos, no me cuesta ese sentido de la memotecnia y del lenguaje. Pero ¿y si yo no soy capaz de abrir a alguien? ¿O si yo no puedo sufrir con la presión de pasar un turno de 8 horas de noche? Pues, y ojo, eso no es solo de medicina, eso puede ser perfectamente de un vigilante también. Entonces, pilas con eso, porque hay cosas que uno dice, no, a mí me encantan las letras, pero es que no sería capaz de corregirle una tesis a alguien. Yo estaría en la inmunda, o sea, no podría hacer nada con eso. O sea, ¿para qué me sirve hacer estudios literarios si no soy capaz de corregir y de apuntar a algo de un texto, pues, de gran tamaño, ¿no? Estrategias para el ICFES, ya seguimos hablando, ¿listo? Bien, muchísimas gracias por su participación, me parece que está siendo súper interesante. Entonces vamos a dar un pasito más adelante. Afecta mucho en la universidad. En la universidad, en el sentido del nombre de la universidad que tú quieres, sí. En el sentido de no voy a entrar o no me pueden becar, no. ¿Listo? Así de claro te lo digo. Hay carreras que cuando uno me por ejemplo, yo tengo una cosa excelente de la Tadeo. La Tadeo uno le hace la orientación profesional y lo lleva directamente a ver experiencias sobre lo que uno quiere trabajar. Es una muy buena orientación vocacional para los que estemos en Bogotá. En la nacional, ¿qué me aporta el ICFES? Beca de pronto, de resto nada. Así honestamente, de resto nada. Si vale, el ICFES afecta mucho a la universidad. Ah, bueno, ahí te estaba contestando. Entonces, realmente afecta mucho es al nombre, o sea, no vas a entrar a los Andes, a la Javeriana, al Externado, etcétera, que hay mejores inclusive, si no tienes un buen puntaje ICFES. De resto, no te pueden negar tampoco el derecho al estudio. Y obviamente, pues si pagas menos. Y la U del Cauca, uy, no sé, no sé, honestamente, eh, pues obviamente supongo que tiene, eso iba a decir, gracias Huxley, un nivel decente porque es que son departamentales, o sea, las departamentales suelen ser muy buenas, o en general las públicas, o sea, es raro que la educación pública sea mala en educación superior, ¿listo? Obviamente se puede volver a presentar el examen, ahí está Marvin dando una buena indicación, un buen consejo. Amazonía de Caquetá, no me suena. El calendario depende de ahorita. Ahorita lo que se va a habilitar es calendario B y los que repiten el examen sería A, en caso de que ustedes no lo pasen el primero de este año, ¿no? Igual eso depende a veces también del colegio, sobre todo si hay gente que aún sigue en el colegio. Eso depende de su colegio es el que los inscribe. La Unillanos no me suena. Muchos test de estos de poder desarrollarse y muchachos, las universidades ofrecen mucho de eso porque obviamente les conviene que una persona entre a no cumplir con expectativas académicas. Entonces, péguense a las universidades que quieren. Santa Cruz de la Sierra, ¿crees que sea posible? Sí, muchachos, hay que estudiar y ponerse las pilas. Universidad del Atlántico me suena y la considero buena. A partir de qué puntaje se aplican las becas, todo depende del estado. Consulten bien, muchachos, porque a veces depende solo de la universidad o a veces solo del estrato socioeconómico que tengan. Que usted podría decir que son las mejores o buenas en medicina, a la fija. Nacho Andes.
No sé cuál otra sea muy buena en medicina, por ahí nos dicen Uniatlántico, Unimag, UIS, listo. Pero sí, la verdad, en las carreras más demandadas, busquen las universidades más demandadas. O sea, las mejores universidades no pueden vivir sin una muy buena carrera principal tampoco, ¿ok? A pesar de ser buenas en muchas otras cosas, por supuesto. Carrera de psicología, a mí me llama mucho la atención, me parece muy interesante. Salida laboral hay, porque también hay, digamos, orientación vocacional, orientación más docente. Me parece interesante a mí, ¿no? Personalmente, estoy hablando de Ya, gustos, ¿no? ya. A mí Solo un me momentico que se me fue. negocios internacionales, útil, supremamente útil. No sé la salida y ahorita está cambiando mucho. Fíjense que ahorita con lo de la inteligencia artificial y todos esos modelos de la UNO está cambiando bastante. Puede ser una buena oportunidad, aunque desconozco. Por una beca completa para una U privada. Completa siempre es difícil porque si es privada y es un negocio, Surcolombiana no he escuchado, Univalle sí he escuchado, no sé para odontología. Pues obviamente la universidad es un negocio y si es privada con más veras, entonces es difícil una beca completa, pero un 80% podría ser posible. La clase empezó a las 6:05 exactamente, termina sobre las 7 más o menos, obviamente depende de qué estemos hablando. Programación de software o ciberseguridad o IA. Yo buscaría de estas tecnológicas, o sea, tipo, no me acuerdo, el TIC, creo que está acá en Bogotá, o sea, que sean especializadas en tecnología, o sea, que no estén incursionando en eso. Más de 450 para medicina en la UIS, uy, me parece alto, pero posible es. Honestamente, posible es porque la UIS es muy exigente. Obviamente el SENA siempre es una opción muy buena. Universidad Nacional de Arauca, muchachos, Universidad Nacional, así sea, voy a decirlo así, en la Patagonia, siempre es bueno. Programación demanda mucho tiempo, además de saber inglés, sí, es mucho más fácil programar. ¿Cuánto se requiere para software? ¿En dónde? Depende, pero es alto. Todo lo que sea ingenierías o esto de tecnología siempre es alto. Ingeniería química, no estoy segura de la distrital es buenísima, pilas con el puntaje ICFES o si tiene examen propio, no me acuerdo. Yo saqué 370 en su momento. Porque obviamente 370 no es el mejor puntaje del mundo, que yo lo sé. O sea, a mí me parece horrible ese puntaje para lo que sabía, pero administración de empresas sigue siendo supremamente útil. Universidad Nacional de Arauca, muchachos, desde que sea nacional, muy buena. ¿Me dieron beca? Sí. Obviamente ya después pasando a la Nacho, pero sí, yo estudié la primera carrera totalmente becado por el Estado, ¿no? Ahorita estoy en otro proceso. Lenguas modernas, ¿qué puntaje en la U de Cauca? Muchachos, si saben, yo desconozco. Lenguas modernas, bueno, humanidades no suelen ser tan exigentes, algo que sea derecho. Y en algunos casos, miren que estudios literarios se sube mucho en la nacional. ¿Hasta qué hora es la clase? Más o menos 7. Nutricionista, uy, no sé, por ahí 3:50 más. Porque pues obviamente es difícil el tema de salud. Ingeniería civil, apúntele a Valle, me suena buena. Listo, la he escuchado. Química farmacéutica, también altico. Yo soy profesional de estudios literarios, ahorita estoy haciendo la maestría en educación y la doble titulación con economía, otro pregrado. ¿Cuánto se necesita para estudiar arquitectura en la Nacho? Arquitectura es poco exigente en cuanto a puntaje, digamos, no sé, que será 600, 650 como máximo, pero pilas con los exámenes específicos en artes, lo mismo en bellas artes que por ahí preguntaba. ¿Cuál es la materia que más vale en el ICFES? Todas excepto inglés, ya aclaramos eso. Como profesor de español, no, para nada. No, no soy licenciado en español. Es estudiar literatura, todos creo que entendemos el concepto de literatura, pero no enfocado a la escritura. O sea, yo no soy escritor per se. O sea, puedo serlo si quiero, obviamente, pero se enfoca es a la crítica, a la historia y a la teoría, es decir, académica. O sea, sí tiene que ver mucho con ser profesor, sí lo podemos de ese estilo, ¿no? Pero es netamente académico, no es pedagógico, como para establecer una pequeña diferencia. Bueno, muchachos, como sociales, sí, sí, es más social. Obviamente hay que leer los textos, pero la idea es analizarlos desde una perspectiva social. Sí, sí, me parece una buena pregunta. Listo, vamos a explicar, vamos a ir avanzando. eh, que acá nos dicen que si vamos a desarrollar preguntas, sí, por supuesto.
Vamos a explicar un poco entonces en general rápidamente la guía de orientación del ICFES. Algunos ya la vimos, obviamente esta vez vamos a profundizar en lectura crítica. Voy a apagar mi cámara en este momento para que se componentes que nosotros podemos revisar. ¿Listo? Todo lo que sea vocacional, muchachos, siempre con orientación profesional. Es muy interesante el proceso, por lo menos yo lo hice en la Tadeo, que al final terminé entrando a la Tadeo, pero me pareció un excelente programa de orientación vocacional. Entonces decía, hay dos divisiones, unas competencias y componentes. Competencia entendido como qué me van a evaluar, es decir, qué tengo que demostrar yo. eh, Buen consejo de Huxley. La competencia siempre me dice qué tengo que saber yo para presentar un examen de la materia. No importa si es el ICFES o no. Entonces, si yo no sé identificar y ubicar información local, relacionar e interpretar información o evaluar y reflexionar sobre la forma y el contenido de los textos, yo no puedo hacer un examen de lectura crítica. ¿Listo? No importa si es el ICFES o no. Ahora, ¿qué son los componentes? Los componentes es la manera como se va a evaluar directamente en el ICFES. ¿Listo? Uno es el qué y el otro es el cómo. Por ende, ese cómo se viene dando a partir de los tipos de textos que utilizamos, listo, continuos y discontinuos, pilas con esa diferencia, supremamente sencilla, solo letras, continuo, discontinuo, cualquier cosa que incluya algo adicional. Obviamente hay diferencia entre literarios e informativos, informativos en el sentido de que describen cosas, exponen cosas o argumentan cosas. También que tenemos, obviamente, todo lo que es la expansión de eso, literario, informativo, filosófico o no filosófico, literario, informativo. Listo. Entonces, obviamente estos textos son de carácter general, que es algo que obviamente nos puede costar a veces un poco. ¿En qué sentido? Pues de que nos pueden hablar de naturales, nos pueden hablar de matemáticas, nos pueden hablar de sociales, que es lo más probable, o sea, igual esto sigue siendo ciencias humanas o humanidades, entonces tenemos que tener eso muy en cuenta, ¿no? Que a nosotros nos van a hablar, digamos, nos van a decir desde cualquier lente, ¿listo? El lente es el colegio, el lente es la vida real, muchachos, ¿listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como tenemos acá, identificar contenidos locales, articular partes de un texto para un sentido global o reflexionar a partir de su contenido. ¿Cuál es la que más ocupa de porcentaje? La lectura inferencial, ¿listo? Rápidamente dividimos en competencias, lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica, que es como se llama la materia. Listo, tener eso muy en cuenta. Entonces, después de eso, obviamente también tengamos muy en cuenta, ya obviamente hay ciertas evidencias, es decir, ciertas cosas que se les van a pedir a ustedes que obviamente se relacionen directamente con su puntaje y demás. Listo, entonces ahí ya hicimos, digamos, un barrido completo. Y la segunda, digamos, es mucho más general, no tiene que ver con lectura crítica, esa segunda división que les comentaba, que es simplemente la caja de herramientas falla muchísimo, no veo casi nada. Permítanme, yo intento acercar entonces un poco la letra, pero bueno, igual yo estoy leyendo casi que lo que está ahí ubicado, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso, voy a intentar agrandar un poco igual de todas maneras, gracias por comentarme. Bien, entonces la caja de herramientas falla un montón, o sea, incluso para consultar sobre becas o sobre programas, entonces hay varios que presentan simulacros también, digamos, gratuitos o con la Universidad Nacional o demás, y suelen ser online. Entonces les recomiendo diversificar sus ideas y sus opciones en ese caso. ¿Listo? Bien. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta acá de cómo podemos realizar el tema de la lectura crítica? ¿Qué se nos evalúa? ¿Cómo se nos evalúa? Listo, entonces pilas también con lo que les comentaba, ¿no? Como de ese fondo que ustedes necesitan. Te sugiero, Juan, que le tomes captura de pantalla porque es muy probable que primero les compartan este documento y segundo, que puedas acceder a él por tu cuenta. ¿Listo? Entonces, si puedes tomarle una foto, es preferible por tiempo. Porque pues obviamente necesito seguir hablando. Profe, explique lo inferencial. Ok, inferencial. Entonces, esta parte sería la inferencial, como mencionaba. ¿Qué significa una lectura inferencial? Que nosotros podamos ser capaces de analizar cosas que no estén plenamente dichas. Lo hago siempre con este ejemplo tan sencillo para que todos se entiendan. La lectura literal es decir cuál es el personaje con la caperuza roja en Caperucita Roja.
¿Ok? O sea, el texto me dice hay alguien con una caperuza roja. ¿Quién es? Pues no sé. Obviamente es el personaje principal, es la protagonista, es la hija de lo... Exacto, lo literal es lo que está en el texto de manera explícita. O sea, que tú puedes decir en qué habilidades evalúa la prueba de lectura crítica y subrayarlo literalmente y copiarlo en la respuesta. ¿Listo? Eso es literal. Inferencial sería yo decirles, listo, estas son las competencias que les vamos a evaluar. ¿Ustedes qué entienden de eso? ¿Listo? Es decir, es implícito. Sigue estando en el texto, sí, pero necesito, honestamente, porque igual no es una ofensa para nadie, simplemente es entenderlo, necesito pensar. No puedo solo subrayar y ya. Lo literal son pocas preguntas, sí, ya lo podemos comparar con el porcentaje ahorita que cambiemos nuevamente. Eh, la inferencial es lo que más tiene, entonces obviamente es información que yo puedo traer del texto, es jugar al detective. ¿Listo? Yo digo, bueno, ¿qué implica que esta prueba evalúe esto? Que no se tome en cuenta qué, y ustedes que analicen eso. ¿Listo? Eh, en el caso de Dani, lo que me comenta, yo creo que lo mejor es intentar contactarse directamente con el ICFES porque es un tema como serio. Pues no creo que sea un gran problema, pero igual si no en el examen te preguntan. Tú puedes decirlo en el examen. Ahora, yo no me esperaría hasta el examen, pero se puede. Lo más literal son de vocabulario y significados dentro del texto. Vocabulario puede ser, o sea, no mentiras, no. Realmente ninguna de las dos, siéndote muy honesto. Lo literal sería, ¿qué hizo el protagonista en tal momento? Lo que te digo, y que tú puedas llegar y subrayar literalmente. Lo que digo, si yo les muestro esta diapositiva y me dicen, ¿a qué se refieren los dos primeros procesos de la lectura crítica? Los dos primeros textos se refieren a la comprensión del tal, 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 tal. Hasta las 7 más o menos, dice. ¿Listo? Eso sería literal. Inferencial sería decirles, según el autor de esta plantilla, la lectura crítica se evalúa según qué. Ah, según el marco de referencia que hace comparaciones con el Ministerio de Educación Nacional, no sé qué. O sea, hay que hilar, hay que sacar cosas del texto, hay que jugar al detective y sacar cosas que sí dice el texto, pero que no me va a decir, mira, es que Caperucita Roja es la protagonista y mira que el malo es el lobo, ¿listo? O sea, así tal cual, ¿listo? Voy a bajar. Entonces, pilas con eso, porque el texto puede ser lo más sencillo del mundo y por eso me gusta hacer el ejemplo siempre con Caperucita Roja, ¿listo? Entonces, ¿cómo se llama el texto? Pues sí, Caperucita Roja, o sea, ahí lo dice, lo subrayo, lo copio, lo pego, como se llame. Cuando me dicen inferencial, bueno, ¿cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el antagonista? ¿Cuál es un personaje secundario? Me toca pensar, exacto, ya tengo que hacer un análisis. Exacto, sí, siempre tiene que trabajarse con un indicio, muy bien los dos, gracias Huxley, gracias Marvel, porque está ahí, pero tengo que encontrarlo, listo. Y la lectura crítica sí es ya tener yo la entereza de pararme frente al autor y decirle, mire, su texto me parece pertinente, impertinente, bueno, malo, regular, pero ¿por qué? Listo, la lectura crítica es un diálogo con el texto y con el autor. Por ende, yo debo tener primero la capacidad de pararme frente a frente, segundo, leer el texto, pasarlo por mi pensamiento, por mi conciencia, digamos así, y volver al texto. ¿Listo? Porque si no vuelvo al texto, el texto me habla sobre las rocas y qué lindo es el piso, y yo le digo, pero más bonito es el cielo. Y no estamos hablando sobre nada. ¿Listo? Te agradezco el halago, Marvin. ¿Listo? Entonces tengamos como muy en cuenta eso, ¿listo? Tenemos una parte literal, entonces, ¿cómo se llama el texto de Caperucita Roja? O cuál es el título del texto? Así, tal cual, ¿listo? Cuando hablamos de comprensión, entonces, ¿cuál es la manera de entender qué es un protagonista? ¿Cuál es el narrador? ¿Cómo se relacionan los personajes? ¿Cuál es el antagonista? Eso ya sería inferencial. Crítico sería, dadas las condiciones del texto de Caperucita Roja, ¿cuál es la moraleja y por qué se crea esa moraleja? Para eso yo tengo que analizar el contexto, para eso necesito saber en qué época se creó, cuáles eran las orientaciones de pronto del escritor, si tiene algo que ver con su vida privada o no, etcétera. Eh, ch- ch- si, ahí sí haría con el examen directamente, Andrew. O sea, si uno en el proceso en que mientras presenta, inscribe y demás, cambia el documento, se puede decir. ¿Listo? Y lo más probable es que el número no cambie, correcto. A mí tampoco me pasó eso. Yo soy de la generación que ya no le cambió el número de la cédula cuando era... Es como reflexionar.
Reflexionar sobre el texto sería lectura crítica. Sí, correcto, correcto, Marvel. Muchachos, eso lo dejo totalmente a su criterio, lo que me pregunta Toshiba. No sé si es una marca o es una persona, pero yo recomiendo que use los simulacros para eso. Les voy a ser muy honesto. ¿Por qué? Porque hay gente que lee el texto y no se le olvida. Y presta atención. Hay gente que no. Hay gente que lee la pregunta y después la busca en el texto y es más, interrumpe la lectura y contesta. ¿Listo? Ok, es el computador. Listo. Entonces la persona que está en el Toshiba. Perfecto. Entonces, ya están exigiendo material otra vez. Bueno, está bien. Entonces, el tema es tener muy en cuenta que no, no, yo nunca he tenido problemas con PPT, sin embargo lo tienes que llevar físicamente, o sea, muchachos, en el ICFES, todo el mundo el documento original, nada de fotocopias, después le toca a uno dejarlos por fuera. Eh, pero no, igual consúltalo bien, o sea, no te confíes, listo, los profesores también se equivocan, muchachos, no crean todo lo que les dicen, para eso es la lectura crítica, para que ustedes juzguen y analicen y argumenten. Pero sí, eso. Entonces, muchachos, siempre revisen muy bien qué es lo que les conviene a ustedes. El examen del ICFES permite ser muy, digamos, dividido y muy específico en lo que pregunta. Si a ustedes les va primero, mejor en inglés, pues hagan inglés primero. Ojo, inglés solo hay en la segunda sesión, no lo pueden hacer en la primera. Pero sí aprovechen los simulacros para hacer eso. ¿Qué pasa si empiezo por la más fácil? Respóndanse haciéndolo, no pensando, porque eso no es de pensar, es de hacer. ¿Listo? ¿Y qué pasa si empiezo por la más difícil? Ah, bueno, tal cosa. ¿Y si empiezo por la más fácil? Tal otra. ¿Y qué pasa si duermo bien? ¿Qué pasa si estoy o no estoy ansioso? ¿Qué pasa si empiezo al derecho? ¿Qué pasa si empiezo al revés? ¿Qué pasa si lo hago al azar lanzando un dado? Yo qué sé. ¿Listo? Entonces prueben esas cosas. Para eso están los simulacros. Es que los simulacros están para probar cosas, muchachos. Y si no, piensen también en los simulacros de evacuación y demás cosas. Claro, que uno no se lo toma en serio porque no es tan trascendental. Pero después, cuando llega la situación de verdad, uno debería haber aprendido algo. Para preguntas sobre cuál es el anterior texto, cuál sería el mejor título, es inferencial que voy a tener en cuenta para descartar opciones. Listo. Entonces, para el anterior texto, ok, es inferencial, es muy probable que debo tener en cuenta para descartar opciones. Cosas que se salgan del texto. O sea, a pesar de que yo juegue el detective, tiene que ser algo que esté en el texto. O sea, yo no puedo inferir que alguien es feliz solo por el hecho de que tiene éxito. Por ejemplo, por ejemplo. Listo, en un texto sencillo. Que uno diga, no, y la persona tenía plata, y la persona era doctorado en lo que quiera hacer y lo que sea, eso no lo puedo asumir yo como felicidad, porque es un sentimiento contra algo, digamos, más objetivo. Listo. Cristian, el bachillerato se puede validar con el ICFES. Eso es lo único que te puedo contestar, así tal cual. ¿Listo? Obviamente tienes que revisar muy bien el proceso, saber cuánto tienes que sacar, pero sí, el Estado te puede validar tu título de bachiller con el ICFES. ¿Listo? Bien, avancemos un poco. Entonces, tenemos acá, digamos, más desarrollada todo lo que son las competencias. Y hagamos la otra división para los que de pronto estaban en la clase de matemáticas. Recuerden que hay otra parte. Revisemos acá. Miren, acá está el porcentaje de preguntas por tipo de texto, ¿no? No por competencia, por tipo de texto. Pilas que es distinto. ¿Cuánto tiempo hay para el ICFES? Para el ICFES son dos sesiones de 4 horas y media, descanso de 1 hora. Simuladores del ICFES hay muchos online que son gratuitos, Nidia. Les recomiendo ahí sí pegarse la buscadita con Google y demás porque los existen y los hay. Y hay mucha gente que hasta los regala, es decir, no sé, inscríbete al preuniversitario de Lumen, que estamos en este caso, y antes de entrar le regalan un simulacro. Hay veces que pasa, no sé si acá es el caso, pero lo digo porque lo conozco y llevo varios tiempo trabajando con eso. Entonces son 4 horas, dos sesiones de 4 horas y media, el promedio por pregunta es de 2 minutos. Y acá vamos a pasar un segundito a el documento donde vamos a ver preguntas. ¿Por qué? Textos continuos y discontinuos. Continuos, solo letras. Discontinuos, eh, tienen imagen. ¿Listo? Así, fácil y sencillo. Textos continuos, solo letras. ¿Listo? ¿Qué pasa con las preguntas que van a agregar? Eso aún está en veremos. Se agregó como parte de informativo no filosófico, es decir, eh, piénsenlo al contrario. Supongamos que un texto fuera así filosófico, es informativo, sí, porque trata tema de
de debate y de información que me puede ser útil en la vida diaria, digamos, puede ser de interés general. Pero al no ser filosófico, pues obviamente no va a tener un planteamiento teórico, argumentativo y, digamos, histórico también. Ajá, sí, mucho más terrenales, Huxley. Gracias por la información. Exacto, sí, 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 mucho más cercana a nosotros, menos histórica y menos, digamos, argumental. ¿Listo? Muchachos, son 2 minutos por pregunta en promedio, pero pilas porque en lectura crítica siempre pasa esto. Responda a las preguntas tal a tal de acuerdo a la siguiente información. Ahora, si yo les digo, son 2 minutos por pregunta, ¿quién me puede responder lo siguiente? Primero, ¿cuánto tiempo tengo para esta instrucción? Segundo, ¿eso cuenta solo que conteste o solo que lea o las dos cosas? Y tercero, ¿de qué manera lo debo hacer en caso de que fuera igual una por uno? O sea, pilas con eso. ¿Qué entienden ustedes ahí? Y esto la instrucción dice 10 minutos y las dos cosas. Perfecto, Esteban. Entonces, eso fue corto y fue muy breve. Entonces, sí, tengo la 26, la 27, la 28, la 29 y la 30. Tengo 10 minutos para hacer ambas cosas, no solo para contestar, no solo para leer, no solo para leer, contestar y no marcar en la hoja de respuestas. Acuérdense que eso es aparte. Entonces, si ustedes no cuentan ese tiempo, en algún momento se van a descuadrar. ¿Listo? Bien. Entonces, obviamente, tienen que tener muy en cuenta que la lectura es individual, la lectura es en la cabeza, ¿cierto? O sea, sí, de pronto pueden balbucear un poco lo que están leyendo, pero pues cuidado con eso también con el jefe de salón y las personas que cuidan el examen, ¿no? Pero pues sin embargo, obviamente en este ejercicio, por pura, digamos, lógica y manera de llevar la clase, pues voy a leer en voz alta, ¿listo? Entonces, lectura crítica, preguntas 26 a la 30 con la siguiente información. Me casé con un holograma, es difícil de entender, pero debería ser respetado. Víctor, la respuesta es sí, pero depende del que te cuide el examen, ¿listo? Pila siempre, todo depende de ellos, o sea, ellos son el adulto responsable encargado de que no se copien, no, nada, ¿listo? Entonces, si la persona no se toma en serio su trabajo o se lo toma de manera más laxa, pues la respuesta sería no, pero todo depende de ellos, o sea, evítense cosas. Sí, sí, suele ser muy normal, sobre todo que uno lee más consciente y lee más lento. ¿Sabían que ustedes si hablan lees más lento? Si uno lee solo en la cabeza lee más rápido. En eso se basan las técnicas de lectura rápida y demás. Pero entonces sí, sí. O sea, lo más probable es que lo puedas hacer, pero pues procura hacerlo lo más pasito que puedas. Sigo. Entonces me casé con un holograma. Es difícil de entender, pero debería ser respetado. ¿Listo? Título del texto. Siempre lean el título. ¿Listo? No se les olvide. Ryu Kondo tiene 35 años y siempre fue una persona solitaria. Hace poco, más de 10 años, sin embargo, encontró compañía y el amor. Fue de la manera menos convencional posible, incluso en un país poco convencional como Japón. Se enamoró de Emi Miko, un holograma. La esposa de Kondo es conocida como la primera estrella virtual japonesa. Nació en 2006 dentro de un software sintetizador de voz llamado Vocaloid. En este programa el usuario escribe las canciones y ella las canta. Es una auténtica estrella del pop, ya que sus videos tienen millones de visitas en YouTube. Cantó con Lady Gaga, posó para la edición japonesa de Playboy y estuvo en el show de David Letterman en Estados Unidos. Pese a su verdadera popularidad, Emi Miku no es real, es un software. Yo puedo comprarla, tú puedes comprarla. Sin embargo, Ryu Kondo fue un paso más allá. La compró y se casó con ella. ¿Listo? Ryu declaró lo siguiente. La boda fue el 4 de noviembre de 2018. Costó 2 millones de yenes y hubo 40 personas invitadas. Cuando la gente nos aplaudió una vez terminada la ceremonia, me emocioné y sentí que realmente estaba contrayendo matrimonio. Soy una persona muy feliz. Me imagino que ella también lo es. Vivo el matrimonio como cualquier persona normal. Nos fuimos de luna de miel y la llevé en forma de muñeca. Es la misma con la que duermo. Mi familia no acepta este matrimonio y no asistió a la ceremonia. Le he hablado mucho a Airi Tairi, mi madre, acerca de Emi. He intentado explicarle todo acerca de esta relación, acerca del amor que yo siento por Emi, pero ella no logra entenderlo. Listo. Pilas con las referencias, tomado de tal persona, tal el texto, BBC Mundo. Listo. Eso les da información del tipo de texto, de cómo se presenta. Listo. Hay profes que sí toman el examen ICFES cada año. No sé si con Lumen es así, Ana,
pero sí, hay veces que en ciertos lugares dan bonos o dan becas o dan, bueno, un montón de cosas por presentarnos, pero hay veces que no lo presentamos. O sea, si lo presentamos es plenamente laboral, es decir, para entender el texto, ¿listo? No es un error, Didier. Puede que te tome más tiempo, pero eso no significa que sea un error. Simplemente es como tú lo quieras hacer y que te funcione. ¿Listo? Pero sí, hay muchas veces que nosotros presentamos el ICFES en el sentido de que necesitamos verlo de nuevo para pues poder seguir aprendiendo. Sobre todo ahorita que van a sacar una nueva materia, ¿no? Lo de socioemocional. Corte de 88,44 para una carrera. Y depende de sobre qué se evalúe. Si se evalúa sobre 100 sería exigente. Depende de la universidad. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, ya tenemos el texto leído, listo. Entonces, entendemos en términos generales que pilas con esto. Sí, una materia más, unita más. Eh, es importante que se trata de una materia, manejo y control de las emociones. ¿Listo? O sea, es como una parte más integral que no tiene que ver con la academia, sino con actuar en la vida real. Listo. Nueva materia es educación emocional. Sí, correcto, Keiner. Listo. Es una parte como más emocional, pero obviamente eso pues tiene una manera de medirse, tiene una manera, digamos, lógica de actuar también, ¿no? Por ahora no, Lice. Por ahora no. Listo. Pero ya está regulado para que sea una materia en los colegios y de aquí a cierto tiempo que eso debe estar registrado va a terminar influyendo también en el puntaje de ICFES. Porque pues necesitamos ciudadanos más competentes y que no se maten a puños por la calle y que cada vez que ven un partido de fútbol no parezcan unos terroristas y demás cosas. ¿Listo? Ya los psicólogos también van a ser profesores. Bueno, obviamente hay mucha parte de educación emocional que ya lo tenía, pero sí, ahorita pueden ser profesores directamente de una materia específica y puntual. Exactamente. ¿Listo? Bien. Entonces, según el texto, ¿cuándo? ¿Quién me dice? ¿Literal, inferencial o crítico? Por ahora no, Angie. En el futuro sí. Literal, Literal, literal ¿cierto? porque Bien. lo dicen en el, ajá, porque lo dice Ajá. literal en el texto. Listo. Yo lo puedo buscar en el texto, lo puedo copiar y lo puedo pegar. Listo. Simplemente cojo acá, busco solo el año y lo pego acá en la respuesta. Perfecto. Consideren el siguiente resumen del texto. Listo. Entonces a ustedes les dan un resumen, pero miren que acá hay que pensar, porque ¿qué debe agregarse? Entonces, ¿qué debe agregarse? Puede ser algo crítico en el sentido de que a mí me hace falta algo, o puede ser inferencial en el sentido de que, bueno, si en el primer párrafo me hablaron algo, en el segundo algo, pues en el tercero me falta. ¿Listo? Entonces, por ahora no afecten el puntaje, no. En el tiempo sí, sí, porque nos van a hacer como un cuestionario socioeconómico, es decir, es más de saber cómo le va en el colegio, qué tipo de conductas tiene, cómo se trabaja en el tema del bullying y demás. Entonces, por ahora no va a afectar en el puntaje, pero después sí. ¿Por qué? Porque ya es una materia en colegios distritales, o sea, ya es una materia obligatoria que estableció el MEN. Por ende, en algún momento, no sé cuándo, eso lo revisa la resolución del Ministerio de Educación, sí va a afectar en el puntaje a futuro. Por ahora no. ¿Listo? Bien, entonces acá tendríamos algo inferencial, digámoslo así. Obviamente nos dice el texto entre una persona y un holograma. Este tipo de matrimonios son inusuales, ok. O es un comentario que vale la pena. ¿Qué debe agregarse? Pues que obviamente no es aceptado por su familia. ¿Listo? Es importante para el texto. El matrimonio es muy reciente y pues depende, o sea, tendríamos que considerarlo respecto a esto. Igual un año a mí no me parece muy reciente que digamos, pero bueno. También si le preguntan a un historiador es lo más reciente del mundo, ¿no? Eso es muy relativo. Que los padres de Ryu están felices por la unión, obviamente no. Que la sociedad japonesa tiene prácticas convencionales, pues nos dicen que es un lugar poco convencional. Así sea prejuicio, eso dice. Entonces, 27 inferencial, correcto. De pronto, la parte crítica, pero sí, principalmente sería inferencial, correcto. Bien, 28. Río afirma lo siguiente, soy una persona muy feliz, me imagino que también lo es. ¿Cuál expresa un supuesto? Pues obviamente que un holograma sea feliz, ¿no? Esto sí ya sería crítico. ¿Por qué? Pues porque tengo primero que considerar qué es lo que haría un personaje, eso es inferencial, pero segundo, pues ponerle el sentido ya de lo que yo opino. Entonces, que su esposa ha sido fiel, nada que ver, nada hablan de eso, ni de él ni de ella. Que Ryu Kondo está casado, eso no hay que inferir nada, o sea, eso lo dice y es verdad y punto. Listo, Ryu Kondo es una persona, lo mismo, igual de obvio. Que es un supuesto? Es una manera en la que yo eh,
propongo, ¿cierto? O sea, en la que yo baso un pensamiento para llegar a una conclusión. ¿Listo? Entonces, el supuesto sería simplemente considerar, pues, que yo considero que esto podría pasar, ¿cierto? Es basándome en un caso hipotético, resuelvo la siguiente cosa. Entonces, en este caso, un supuesto de Ryu sería algo que, pues, se está inventando. Él se inventa que ella es feliz. ¿Por qué? Porque es un software y así tuviera, no sabemos. Entonces, ojo, considerando que tuviera pilas. Entonces, por ende, Ryu Kondo está casada o Ryu Kondo es una persona, no es un supuesto, es un hecho. Y ahí está la diferencia. Entonces, como no es un hecho, no lo podemos poner, porque justamente un hecho es algo tangible, ¿cierto? O sea, un facto, ¿no? O sea, es una manera de decir eso es real, eso pasó y es una manera de resolver las cosas. Sin embargo, que su esposa haya sido fiel es algo que totalmente desconocemos, no es un supuesto, es una invención. O sea, yo me lo saqué porque quise, nada dice el texto. Por ende, esta es también inferencial, ¿cierto? Yo infiero que la esposa tiene emociones por el hecho de que él se imagina que ella también es feliz. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, las inferenciales son más, digamos, difíciles. O sea, no difíciles, pero digamos para pensar más, porque no están en Sí, el claro, texto. por supuesto. Y es más, dependiendo del tipo de texto, porque pues por eso di el ejemplo con Caperucita, ¿no? Pero dependiendo del tipo de texto, también varía la dificultad. O sea, si hablamos del mismo texto, obviamente lo más fácil es literal, lo que sigue es inferencial y lo que sigue es crítico. Pero pues si me ponen a Caperucita en crítica y me ponen a Tolstoy o me ponen a Hegel en literal, pues es un poquito más complejo, ¿no? Pero es por el texto. Entonces la intención sigue siendo igual medible, pero sí, depende también del texto mucho, Huxley, ¿cierto? ¿Listo? Bien, vamos con la 29. ¿Cuál de los siguientes fragmentos es una continuación adecuada? Acá, obviamente, pensando que es un periódico, cómo se llama el texto y quién lo escribe, si es que lo conocemos, deberíamos saber cómo es la manera en la que nosotros desarrollamos. Sin embargo, la popularidad de Mimiko continuaría creciendo, pues es que ella es famosa, o sea, creo que poco tiene que ver con que no logre entenderlo su familia. No sé de qué otra forma puedo hacerle comprender. ¿A quién? A la familia. Tiene sentido. La declaración de Colo ha sido completamente desconcertante. Ahí tendría que quitarse de esta declaración. Por ende, tendría que haber otra parte que cerrar ese capítulo y por eso no es la correcta. Ryuko no tiene que ser la primera persona en casarse con un holograma. No sabemos si es la primera, creo, o no, pero el caso es que ya está casado. Entonces no quiere ser. Él o sería o no sería, pero ya pasó, ¿cierto? Es en pasado. Miren que ahí es muy importante eso. Y casualmente en inglés también. Como saber muy bien si el verbo aplica o no aplica. Saber conjugar los verbos. O sea, si está en pasado, pues está en pasado y eso no puedo proyectarlo de otra manera. ¿Listo? Bien. Considera el siguiente fragmento. Miren qué interesante. A veces uno dice que sí, que leer primero las preguntas, pero miren que muchas veces también les ponen el fragmento o les ponen el resumen, o les ponen otra vez el fragmento. ¿Listo? Entonces realmente a veces y solo a veces, ya dije que cada quien lo considere en el simulacro, porque todos tenemos maneras distintas de verlo, eh, revisen qué les va mejor, porque en este caso, por ejemplo, sería absurdo, ¿no? Casi sería absurdo leer primero las preguntas. Si tengo acá el fragmento, si tengo acá la afirmación, si tengo acá el resumen, pues no necesito ni siquiera leer el texto. Hay algunos osados que dirían que no hay que leer el texto, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, acá está el fragmento, tiene 35 años, siempre fue una persona solitaria, hace poco más de 10 años encontró compañía y el amor. ¿Cuándo encontró el amor después de los 35 años? No, porque es lo que tiene actualmente. Sí, es normal que las preguntas filosóficas sean más difíciles en el sentido de que requieren más conocimiento, porque primero necesitan cierta estructura argumental y lamentablemente argumentativamente no es que seamos tampoco los mejores y hay que trabajarlo. Sin embargo, cuando ya tenemos lo argumental también hay muchos temas, digamos, de lógica o de, digamos, presupuestos filosóficos donde yo debo decir, Sócrates y Platón y sus derivados se basaban en una filosofía dialógica donde lo importante era interlocutar al otro y debatir con él. Si yo no sé eso, no puedo entender por qué en este momento hacían tal cosa.
¿cierto? Entonces, eso también genera una complejidad adicional, pero eso también se trabaja. O sea, hay veces que se dan materias de filosofía para esto. Un punto que va a tener en cuenta en un texto de lectura crítica, ¿cuál sería y por qué? Mira, te lo digo así de claro, el título la gente lo ignora mucho y lo siguiente que ignora más es esto de abajo. Con eso deberías saber de qué trata el texto, a qué le apunta, qué tipo de texto es y más o menos de qué época es o de dónde. Así de rápido. Y ya de ahí para adelante, obviamente suena como si lo estuviera diciendo como una bobada. Pero si nosotros leemos, si nosotros practicamos y si nosotros nos enfocamos en esa duración, o sea, muchachos, así quieran leer de fútbol, de arte, de belleza, de la farándula colombiana, del último programa de moda, lean. Ustedes resisten y aguantan el montaje de leer 4 horas y media como máximo, tampoco es que tenga que leer más. Créanme que no van a tener problema con esto, porque es que la frecuencia de hacerlo evita que se cansen, evita que tenga que ir al baño, a echarse agua, a desperezarse, a echarse gotas en los ojos, a quitarse y ponerse las gafas, pilas los que necesiten gafas y de pronto no las tengan medicadas, porque eso también daña los ojos, ¿no? O sea, y lo que digo es que son 4 horas y media, o sea, poco no es. Y el tema es que es diario. Sí puedes entrar algo para comer, se recomiendan dulces pequeños. Obviamente el tema de los dulces pilas porque sí les da mucha energía, pero después se las baja, porque es azúcar. Ahí los que les guste el tema de la salud podrán ayudarme los de nutrición. Pero sí, puedes entrar algo para comer, tiene que ser disimulado, no importa si es adentro o fuera del salón, te lo tienen que dejar comer. ¿Listo? Agua, por supuesto, está autorizado. Bocadillos, maravilloso, natural y aparte, bueno, natural, no tan natural como una guayaba, pero natural y por supuesto te da energía. ¿Listo? Pilas con eso. Sobre todo si están acostumbrados. Lo que sí, pilas con el bajón después del azúcar. ¿Listo? O si no, pues procuren tener algo para picar todo el tiempo. Lo que digo, disimulado, que no huela, que no suene el paquete muchísimo. ¿Listo? Agüita sí, por favor, todo el mundo. ¿Listo? Bien. Contra el amor antes de los 35, sí, 10 años antes. ¿Está soltero hace 10 años? No, está casado desde hace 10 años, no necesariamente, porque me dice que fue una persona solitaria, que tiene actualmente 35. Entonces, ¿está casado desde hace 10 años? No, hace poco más. ¿Listo? Entonces, desde hace 10 no, desde hace más de 10 años. Miren, ahí mismo les tiran la clave. Ahí más de uno cae hace poco más y acá se saltan el más y está mal. ¿Se puede comer en la prueba? Sí, no. Nuevamente depende de la persona que les cuide. Si fuera yo les diría que sí. Obviamente ustedes no se lo esperaban, ¿no? Yo soy muy exigente y así una persona muy seca y yo no autorizo esas cosas. Eh, ¿Usted qué hace de manera difícil aparte de a cuadernillos y temas? Grupos de estudio. Hoy en día están muy de moda los grupos de estudio, conversar con los compañeros, decir, miren, yo contesté esta pregunta, la vi así, 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 ¿tú qué piensas? Grupos de estudio, muchachos, ahí para que los bocadillos son de las mejores opciones. Chicles para el estrés, sí, mascar chicle, si se preguntan, es una de las mejores formas de liberar estrés y de generar retentiva. Si ustedes se comen un chicle voy a poner un ejemplo, mora azul para estudiar sociales, después comen chicle de mora azul y se acuerdan de las cosas. Es muy raro. Esta pregunta también se hubiera partido, es confusa, sí. Esas son cositas que uno le pone en la trampa, o sea, literalmente así. Recuerden que el IFES es pensar dentro de la caja, o sea, ustedes acá no tienen que hacer un ensayo. Para mí, lamentablemente, pero es la verdad. Solo es A, B, C y D. ¿Listo? Entonces recuerden que la otra condición, la 29 sí, claro, permíteme un segundo. ¿Cuáles de los siguientes fragmentos es una... Listo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Esta última frase. Listo. He intentado explicarle todo acerca de esta relación, de acerca del amor que yo siento a bebé, pero ya no logré entenderlo. Nos dice, ¿cuál siguiente de los siguientes fragmentos es algo considerado? Tendría que ver algo con la familia o con la mamá. La popularidad de mi micro continúa creciendo y un sin embargo, pilas ahí con los conectores. Eso es supremamente importante para lectura crítica. No ayuda a continuar. La declaración de conto ha sido completamente desconcertante. Ya habíamos dicho que tenía que cambiar este declaró. Tendría que hacer otro inciso o hacer una consideración que me indique que vuelva a hablar el escritor y no el protagonista. Porque acá me está hablando el protagonista. Miren, dice, él declaró lo siguiente.
Quiere ser la primera persona en casarse con un holograma, no quiere. O lo fue o no lo fue. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya se venció. Entonces no quiere ser, o sea, no es en potencia, no es a futuro. Por ende, la única que nos queda es, no sé de qué otra forma puedo hacerle comprender a mi mamá que esa relación que yo siento es real. ¿Listo? Bien. Por último, recuerden finalmente el tema de la división, que no es por competencias y por componentes. Y si la pregunta fuera con un es, ¿en dónde? ¿En dónde, Juan? Te escucho. Él es la primera persona. Esa se responde muy fácil. Sí, claro, claro, por supuesto, Víctor, porque literalmente me dice cómo sigue el texto. Cómo sigue el texto, pues tiene que seguir de acá. O sea, es más, inclusive, ponle el último párrafo como para de verdad tener contexto y pilas con esta aclaración. Si fuera primera persona, si la pregunta fuera con un es. Uy, no sé, no te entiendo bien la pregunta. La declaración. Ah, la declaración de Kondo es completamente desconcertante, o sea, así como afirmación. ¿O es la primera persona? Si dice es la primera persona, que creo que es lo que me estás intentando decir, habría que revisar qué dice el texto. Si el texto no dice nada, no funciona. No dice que sea la primera persona. Si no lo dice, no es la correcta, aún así. ¿Listo? Claro, ahí sí todo depende del texto. Yo sé que es como muy, pues si dice, dice, y si no dice, no dice, que malo el profe, pero pues así es. O sea, si no dice, es la primera persona en casarse con un holograma, pues obviamente no funciona. ¿Cómo así que se puede pagar, Jan? No entiendo la pregunta. ¿Listo? La clase más o menos llega hasta acá. Voy a cerrar con una última consideración que es pilas. Sí, se puede repetir y se puede pagar por aparte. Es decir, no tiene que ser con un colegio directamente, Jan, si esa era la pregunta, que por ahí Juan lo intuye. Eh, Recuerden que todas las preguntas tienen tres partes, todos los numerales, es decir, esto de acá. ¿Por qué hablo de numerales? Ya les digo. ¿Listo? Entonces, tiene una parte que es el contexto, que es la información que me van a pedir. Entonces, según el texto, este es el contexto de todas estas preguntas. Considera el siguiente resumen, este de acá, ¿cierto? Todo eso es contexto, es la información que me da el ICFES para poder solucionar así yo no sepa nada, supongamos, ¿cierto? Porque yo sé muchas cosas, pero como yo voy a asumir que no sé nada, el ICFES me da cierta información. ¿Listo? Después está el enunciado, ¿cierto? O eh, ya ahorita Ana les comenta, Dani, gracias por la pregunta. ¿Listo? Entonces, la otra es el enunciado, es decir, la situación, problema que yo tengo que resolver. ¿Qué significa eso? Pues que es o la pregunta o la afirmación, acá me dicen está incompleto, acá me dicen, listo, hay muchas que son preguntas, obviamente, suelen ser preguntas, pero hay otras que dice, según la afirmación, ¿cierto? Y directamente, mira, acá no hay pregunta, es una afirmación. La palabra alguno se refiere a, o sea, no me están preguntando, me están diciendo, esa palabra significa algo. ¿Cuál de las siguientes opciones es ese correcto algo? ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Y por supuesto están las opciones de respuesta. Pilas, la única que nos va a sumar puntos es la correcta. O sea, solo hay una correcta. No hay nada que de medio punto, no hay nada que nada de eso. Sin embargo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay una que es la correcta que nos contesta con el contexto y con el enunciado. Hay otras que nos contestan solo desde el texto, solo desde el enunciado o ninguna. ¿Listo? Esa es la única aclaración que quería hacerles. No sé si quedó claro para ir cerrando. ¿Listo? Contexto, todo aquello que sea información. En matemáticas también, claro, por supuesto. ¿Todo claro? Bien. ¿Listo? Entonces, contexto, información. Enunciado, situación, problema. No importa si es pregunta, afirmación, negación, lo que sea. Listo, consideración. Y las opciones de respuesta. Perfecto, me encanta, muchachos. Listo, entonces eso sería todo por ahora. No sé si Ana, ¿quieres cerrar entonces ahora sí o comentar algo más? Muchachos, muchísimas gracias por la atención. Bueno, alguien acá Muchas se gracias, perdió Samuel, por la clase. matemática. Estuvo súper bueno. Muchas gracias. Ujú.
La de matemáticas la tenemos en nuestro canal de YouTube, por si la quieres ver. Ya. Y chicos, ¿se acuerdan que el martes no tuvimos la clase de ciencias? Porque a la profe pues tuvo un problema. Entonces me gustaría saber si les gustaría pues tener esa clase de ciencias el día de mañana. Porque yo les había enviado como el cronograma. Entonces, no sé qué les parece. Listo, listo. Entonces, voy a hablar con la profe para dar la clase mañana, porque se suponía que hasta hoy vamos a tener las clases. Por ahí también vi una pregunta que era como que si nosotros vamos a seguir teniendo clases gratuitas después pues de iniciar el Breakfast, y la respuesta es sí. Digamos que estas clases son de vez en cuando, nosotros les avisamos en el grupo, y digamos que estas clases son más bien corticas, pues si se han dado cuenta no son muy largas. Son muy buenas, pero obviamente les falta como profundidad y eso. O sea, a diferencia como del Breakfast, que ya es como de lunes a viernes, 2 horas diarias. Y también Donde por ahí vi que interrumpo un preguntaban, poco, Ana, pues claro, obviamente serían un poco cuéntame. reiterativas, ¿no? Si lo ponemos de esa manera, pues porque obviamente diríamos, bueno, las competencias son tales, la manera de abordarlas tal, entonces, salvo que sea por sus preguntas, serían supremamente iguales, ¿no? Serían muy reiterativas. Exacto, entonces ya en el Breakfast es como que ya trabajamos todos los temas, digamos, tenemos esa parte práctica. Y sí, pues la idea es que ustedes de verdad se preparen súper bien. Y también por ahí había otra pregunta que era sobre los simulacros. Nosotros sí tenemos 2 simulacros, nosotros pues hacemos, em, tratamos de manejar el mismo horario del ICFES, a excepción de ciertas personas que, por ejemplo, no pueden los fines de semana, pero siempre vamos a tratar de que ustedes hagan estos simulacros con la misma cantidad de preguntas, en el mismo horario, porque yo lo que he visto también en otros breakfasts es como que hacen el simulacro en toda la semana, como que se los envían y ustedes tienen una semana para hacerlo. Pero créanme que, por ejemplo, en la segunda sesión suele dar como sueño, entonces la idea es que ustedes manejen esa resistencia, no solamente como sus conocimientos, sino que aprendan a manejar resistencia, el estrés, como de una jornada así súper larga presentando esas pruebas. Em, una pregunta, ¿tú puedes hacer convenio con un colegio? Sí, sí, sí podemos. De hecho, ya hemos tenido convenios con colegios. En el anterior calendario tuvimos 2 colegios que estuvieron ahí como en convenio con nosotros. Em, pues más que todo para simulacros. Clases también tuvimos algunas, pero sí, sí se puede. Pues nosotros, si quieres, me avisas, nosotros enviamos como la cotización, y todo eso. Bueno, chicos, entonces ya nos veríamos el día de mañana con ciencias, y les comento que ya estamos cerrando inscripciones para el Breakfast porque ya iniciamos este sábado. Este sábado va a ser la clase inaugural, les vamos a explicar, pues para los que ya están inscritos, les vamos a explicar sobre la plataforma, cómo la usan, una introducción como a la metodología, cómo van a ser las clases, como la explicación a todo eso. Andrew, vamos a tener esa clase a las 5. O sea, como les dije, los horarios son de lunes a viernes, pero esta primera clase sí va a ser el sábado para que ustedes no pierdan clase entre semana como de lo que de verdad van a aprender sobre el breaks. Entonces, sí, esta primera clase es más que todo para eso, para presentarles también a los profes, plataforma, cómo vamos a manejar los simulacros. Y, y sí, eso sería todo. Entonces ya mañana es el último día para que se puedan inscribir, entonces para que no se les vaya a pasar esa fecha, y ya nos veríamos el día de mañana con ciencias para que entren. Va a ser una clase súper chévere. em, entonces, sí, yo voy a hablar con ella para que la pueda dar. Y les estaré enviando el link por el grupo de WhatsApp para que estén pendientes. ¿Listo, chicos? Entonces ya nos vemos luego. Sí, Vivi, ya, ya. Las clases grabadas. Em, pues de las gratuitas que hemos dado, duran entre una hora y media más o menos. Y ya los del Breakfast, todas las clases son en vivo, pero también quedan grabadas y tienen una duración de 2 horas. Entonces, bueno, con mucho gusto.
a todos por estar aquí, también a Samuel por la clase que estuvo súper buena. Entonces, nos vemos luego. Chao, que Muchachos, muchas gracias por su participación y por sus preguntas. Estuvo una nota la clase.